estén muy bien. Vamos a dar inicio con los temas que corresponden a esta semana y vamos a ver el tema correspondiente a comunicación y lenguaje. Este lleva por nombre tilde, ¿sí? Si ustedes se recuerdan, en el video pasado les hablé un poquito de la tilde cuando estábamos viendo la sílaba tónica y ahora vamos a ver directamente lo que es la tilde y cuándo se usa, ¿sí? Algunas sílabas tónicas llevan una rayita oblicua sobre la vocal, ¿sí? Y a esta rayita nosotros le vamos a llamar tilde, ¿sí? Una rayita así, miren. Y eso se llama tilde, ¿sí? La tilde se coloca sobre la vocal de la sílaba tónica de algunas palabras, pues como yo les mencioné, algunas palabras poseen sílaba tónica, que es donde se encuentra el acento, ¿sí? El sonido fuerte en una sílaba, y también hay otras palabras que poseen tilde, ¿sí? La tilde va a cumplir una función muy importante, ya que cuando ésta se coloca en algunas palabras, el significado de algunas palabras va a cambiar, ¿sí? Ya que no es lo mismo, por ejemplo, decir cocino, hay que decir cocino, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo acá esta palabra cocino, ¿sí? Pues sabemos que a lo que se refiere es que una persona pues está cocinando, ¿verdad? En cambio, si yo tengo cocinó, eso quiere decir está en tiempo pasado, que la persona cocinó, ¿verdad? Que ya realizó su comida y pues de plano está comiendo. Entonces, como ustedes observan, el significado de las palabras va a cambiar, porque cocino pues, está empleándose en tiempo presente y cocinó pues es en pasado. Entonces esa es la función que tiene la tilde y nosotros tenemos que fijarnos bien en el sonido de las palabras al momento de nosotros colocar tildes, o bien que algunas palabras pues no las llevan pero sí poseen sílaba tónica. La semana pasada también vimos que el acento o la sílaba tónica pues la encontramos en tres grupos de palabras: en palabras graves, en agudas, en esdrújulas. Ahora también las vamos a ver y vamos a ver algunas reglas que vamos a encontrar para ver en qué momento se van a tildar las palabras graves, en qué momento las agudas y en qué momento las esdrújulas. Entonces veamos. Bien, entonces veamos, pues acá tengo mi pizarra dividida en tres, encontramos las palabras graves, las agudas y las esdrújulas. Entonces vamos a ver las reglas de cada una para saber en qué momento se va a tildar cada grupo de palabras. Empecemos por las palabras graves, ¿sí? Las palabras graves se van a tildar cuando no terminen en N, en S o vocal, ¿sí? Es decir, que estas palabras van a ser tildadas cuando no terminen. Tenemos que fijarnos bien en la regla que nos está diciendo, cuando no terminen en N, S o vocal, ¿sí? Sabemos que las vocales son 5, A, E, I, O, U. Entonces, si una palabra termina en N, no la vamos a tildar porque no es grave. Si una palabra termina en S, no se va a tildar porque no es grave. Y si termina en alguna de las 5 vocales, tampoco se va a tildar porque no es grave, ¿sí? Entonces eso nos dice la regla, que las palabras graves no se tildan si terminan en N, S o vocal. Ahora veamos las agudas. Las palabras agudas, por lo contrario, estas se van a tildar cuando terminen en N, en S o vocal, ¿sí? Estas sí se tildan si terminan en N, S o cualquiera de las 5 vocales, ¿sí? Entonces, si una palabra aguda termina en N, se va a tildar. Si una palabra aguda termina en S, se va a tildar.
o si alguna palabra aguda termina en cualquiera de las 5 vocales, también se va a tildar, ¿ok? Y por último veamos las esdrújulas. Las palabras esdrújulas, estas se van a tildar siempre, ¿sí? Todas las palabras esdrújulas siempre se van a tildar. Entonces, en esta clasificación nosotros vamos a tildar las palabras graves, las agudas y las esdrújulas. Las graves no se tildan si terminan en N, en S o vocal. Las agudas, por lo contrario, sí se tildan si terminan en N, en S o vocal. Y las palabras esdrújulas se van a tildar siempre, ¿sí? Entonces, este es el tema. Vamos a ver algunos ejemplos. Ok, entonces solo recordemos un poquito de lo que era la sílaba tónica, ¿sí? Es en donde se encuentra el sonido fuerte en una sílaba. En las graves las encontramos en la penúltima, en las agudas en la última y en las esdrújulas en la antepenúltima, ¿sí? Ahora pues la tilde pues es diferente, que las palabras graves que terminen en NS o vocal no se van a tildar. Las agudas que terminen en NS y vocal sí se van a tildar, y las esdrújulas pues se van a tildar todas. Entonces veamos algunos ejemplos. Tenemos la palabra árbol, ¿sí? Esta palabra se tilda porque no termina ni en N, no termina ni en S y no termina en ninguna de las 5 vocales. Entonces por eso la palabra árbol va tildada, ¿sí? Otro ejemplo, lápiz. Lápiz se tilda porque no termina ni en N, ni en S, ni vocal. Entonces esta es una palabra grave también. Tenemos por ejemplo también ángel, ¿sí? Ángel también se tilda y es una palabra grave porque no termina en N, ni en S, ni en vocal, ¿sí? Entonces pues así es como nosotros vamos a ir diferenciando si es una palabra grave tildada, una palabra aguda tildada o una esdrújula tildada. Ahora veamos ejemplos de las agudas. Por ejemplo, tenemos anís. Anís la vamos a tildar y es aguda porque termina en S, ¿sí? Y es lo que nos dice la regla. Si termina en N, S vocal se va a tildar. Por ejemplo, tenemos canción, ¿sí? Canción también es una palabra aguda y va tildada porque termina en N, ¿sí? Y por ejemplo, también tenemos melón, ¿sí? Melón también va tildada porque termina en N, ¿sí? Entonces, pues es lo que cumple y nos dice la regla, ¿verdad? Y por último, las palabras esdrújulas pues se van a tildar todas. Encontramos, por ejemplo, esdrújula, es una palabra. Esdrújula, esta también se tilda, ¿sí? Es una palabra esdrújula. Veamos otra, por ejemplo, la palabra lámpara. Lámpara está tildada y es una palabra esdrújula. ¿Y cómo lo sabemos? Pues si dividimos nosotros nuestras palabras en sílabas, pues vamos a ver que acá tenemos lámpara. Entonces sería última, penúltima, antepenúltima, ¿sí? Si nosotros pues ya no sabemos las reglas, pues esto va a ser pan comido, ¿verdad? Si no, pues tenemos que estudiar un poquito más. Y veamos un último ejemplo, una palabra, vamos a ver, teléfono. Teléfono se tilda y es una palabra esdrújula, ¿sí? Entonces este es el tema correspondiente a comunicación y lenguaje, chiquillos. Es el último tema, ya no tenemos más temas por ver, entonces los felicito porque ya estamos en la recta final. Entonces pues echémosle un poquito de ganas, ya es lo último, ¿sí? Y si ustedes tienen alguna duda pueden hacérmela saber y con mucho gusto yo se las responderé. Y nos vemos en los siguientes temas. Bye.